Shalom Uraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 11. Comenzamos en la Mishnah, última Mishnah del primer capítulo, nos dice así: Osim ma'akel agag, umirpeset ma'ase diot. Es decir, se hace un ma'ake, es decir, una barandilla sobre un techo y sobre una terraza. Ma'ase diot, es decir, una barandilla que no sea la obra de una persona especializada. Es decir, algo temporal, por así decirlo. Avaloma hace humano, pero no algo de un artista, de alguien que se dedica a ello. Shafin eta sedakin, es decir, se puede tapar las grietas de las paredes, o aquí en realidad está hablando del tanur, del horno, umagilin otan bemagila, y se le puede dar, y se puede, perdón, hacer girar sobre el suelo el horno para darle la forma redondeada. Y de esa manera, con la tierra que va a estar girando sobre ella, se van a también tapar las grietas. Ahora dice, y de la misma manera, Beyad, Uberregel, se puede hacer con la mano o con el pie. Avaló, Bemahalatzayim, es decir, pero no con el bastón de madera con el que normalmente se solía hacer. Atzir, es decir, que es el tzir, es el eje de la puerta. Beatzinor, es decir, es el agujero en el cual se mete el eje de la puerta, es decir, las puertas tenían un eje y ese eje iba encastrado en el muro y en el suelo. A eso se refiere el tzinor. Veakorá, es decir, el cerrojo que se ponía en la madera para cerrar la puerta. Veamanul, veamafteach, es decir, el candado y la llave, shenishberu, que se rompieron. Metaknam Bamoed, las puedes arreglar durante Jola Moed. Ulbasheroyi Kaben, la Azot Melachto Bamoed. Es decir, solamente con la única condición de que no hagas esta labor, no pongas la intención que lo haces para arreglarlo para todo el resto del año, sino que lo haces justamente para este momento. La Azot Melachto Bamoed. Pero que Bashim, es decir, curtidos, es decir, poner pescado en salmuera, por ejemplo. Que la persona va a poder comer de ello durante Jol Hamoed, Kovshin, es decir, se puede llegar a curtir o a poner en salmuera. Nos dice la Gemara, Ejirame, ¿cómo sería esto? Maase Dios. Es decir, hemos dicho que el Maaké, esta barandilla, dice que es Maase Ediot, algo que sea una acción no especializada. Rav Yosef dice Behutza, Vedafna, es decir, habíamos dicho, es decir, utilizando hojas de palmera y hojas de laurel, ramas de laurel, ¿verdad? Bemanitatana, Tsar Bitzror, Venotach Betit, es decir, que puede poner piedras, escombros, pero no poner cemento. Bien, por supuesto estamos aquí hablando, la pregunta que surge sobre esto es, ¿cómo puede ser que me estés diciendo que el hecho de hacer una barandilla en un techo es una mitzvah de Oraita, es una mitzvah de la Torá? ¿Qué quiere decir que no se puede hacer un maaké? Porque además, ¿por qué se hace esta barandilla? Por pikuach nefesh. Entonces estamos hablando de una barandilla que se hace en un lugar donde realmente no hay una obligación de Oraita de hacer maaké. Es decir, dijimos el hecho de tapar los agujeros del horno. Pregunta la Gemara, hashtag, bemagilá, amart, share. Dice, ¿me está diciendo acaso que con la magilá dijimos que era el palo con el cual se hacía girar eso? No, magilá aquí es un martillo. ¿Por qué? Porque el martillo es derech humanut. Es la persona especializada sabe utilizar el martillo de esa manera. Dice, me está diciendo que con el martillo se puede. Beyadu berregel, mi valle. Entonces, ¿para qué me dices que se puede hacer con la mano o con el pie? Si ya se puede hacer con el martillo, seguro que lo puedo hacer con la mano o con el pie. Ejika amar, así es como hay que decir. Shapin etasedakim bemagila otan, umagilin otan. Si se puede tapar las grietas y se puede darle con el martillo. ¿Qué quiere decir? No con el martillo en sí mismo, sino que en Magila, Bellado, es decir, lo mismo que haces con el martillo, los golpes que le vas a dar, lo vas a dar con la mano o con el pie.
pero no con ese palo con el cual se solía hacer esta acción. Atzir Batzinor, dijimos, el eje y el agujero del eje, la corá y la viga, y el candado y la llave que se rompieron, las puedes arreglar en Jolamuel. Urmin, y venimos a preguntar, traemos una oposición de una vereitá. Ad Yamav, Ayapatish, Makebirushalai. Dice, hasta la época de Yohanan Cohen Gadol, decir Hanukkah, se escuchaba el golpe del martillo golpeando el hierro en Jerusalén, en Jolamoed. Quiere decir que después ya no. Dice, Ayamav in Mikamba el Ajlo. Hasta sus días sí, de ahí en adelante no. Entonces, ¿cómo me está diciendo ahora que se puede reparar el candado y la llave, etcétera? Lo calla, no hay dificultad. Can bede nafje, can bede nagre. Es decir, uno es cuando estamos hablando de algo pequeño y el otro estamos hablando de un martillo grande. Matkifle Rav Hizda, le pregunto una pregunta a Rav Hizda. Yomru kala raba asir kala zutar sharek. Entonces, ¿qué me vas a decir? Que un ruido muy fuerte está prohibido y un ruido pequeño está permitido. El amar Rav Hizda. Entonces, más bien dice Rav Hizda, lo calla, no hay dificultad. Ha bemagale beha behatzine. Es decir, uno está hablando del martillo grande y el otro está hablando de una hatzina, de un garzen, de un hacha que hace mucho ruido cuando se está utilizando. Raspapa, más dijo Raspapa, Kan, es decir, nuestra Mishnah, Kodem a Gezerah, es decir, nuestra Mishnah fue dicha antes del decreto de Yohanan Cohen Gadol. Kan, de Ajara Gezerah, y la Bereitá fue dicha después de la Gezerah de Yohanan Cohen Gadol. Rabashi dice, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, es decir, una sigue la opinión de Rabbi Yehuda y el otro sigue la opinión de Rabbi Yossi. Llama Rabbi Yitzhak bar Avdimi, Mantana, Shinui Bamoed Bedabar Haabed. Dice, ¿quién es aquel sabio que opina que para algo Dabar Haabed, ya vimos el concepto, es decir, algo que se va a echar a perder si no me ocupo de ello durante Jola Moed? A pesar de ello hay que hacerlo con un Shinui. ¿Quién es el sabio que opina así? De lo que Rabbi Yossi, es decir, no es Rabbi Yossi. Amar Rabina, Keman, Madlinan Haitna, Kabyuta de Dasha. Es decir, perdón. Entonces nos está hablando de una situación particular. Dice, ¿de qué está hablando aquí? Keman, es decir, Madlinan Haidna Kubiata de Dasha. Es decir, en este momento estamos retirando la viga que hay sobre la puerta y cuando se sacan los clavos de la madera, Bejula de Moada era en Jonamued sin necesidad de un Shinui. Keman, ¿como quién es esto? Como Rabbi Yossi, es decir, que Rabbi Yossi no opina que Dabara Abed hace falta hacerlo con un Shinui. Dijimos en la Mishnah que Bashin Shehu Yahol Lehol Bemoed Kovshan, es decir, algo que se va a poner en salmuera, que se va a poder comer durante Jola Moed, lo puedes poner en sal. Dice Bedita, nos cuenta la Gemara, junto a un río que se llama Dita, Libae Cabre, es decir, el río se creció. Azil Kule Alma, Sur Aitu, Cabra. Entonces, todas las personas que estaban ahí, en esta ciudad, como el río desbordó, cuando el agua se reabsorbió, había un montón de peces en la tierra. Entonces, ¿qué hicieron todos? Cogieron los peces. Sharaleu Raba Lemimlach Minayu. Y Raba les autorizó ponerlos en salmuera. Todo esto ocurrió, por supuesto, en Jolamoed. Les permitió ponerlos en salmuera. Amarle a Valle le dijo a Valle, ve Hatnan, Kebashin Sheu Yahol Lehol Mehen Bemoed Kovshan. Pero ¿cómo puedo permitir esto? Si nos dijo la Mishnah que solamente aquello que se puede consumir durante Jola Moed es aquello que puedes poner en salmuera en Jola Moed. Amarle le respondió Raba que van de Meikara
Adata de Agila Aitinhu, dice, puesto que desde el momento en el que fueron a coger esos peces, lo hicieron con la intención de comerlo, Veisha Biklehu Fasde, es decir, y si no los toman, no los ponen en salmuera, se van a echar a perder. Que pragmatia Ha'abed Dame Beshari, es como una mercancía que se va a echar a perder y entonces por eso es que permití. Veika de hambre, quienes dicen, Shari Leu Raba, Lemetzat Mezal Aituye Umimlach. Es decir, que Raba les permitió a priori tomar esos peces más que los que necesitan en Jolamoed y ponerlos en salmuera. Amar Raba ya le dijo a Valle, Beja Anan Kevashin Sheuyajolejol Mehen Kovshan. Pero nuestra Mishnah dijo que solamente aquello que se podía comer durante Jolamoed, eso es lo que puedes poner en salmuera. Se enseñó en una Mishnah Amarle Hanenami Mit Achele Agav y Tzetza. Es decir, le dijo Raba, es decir, también en este caso se van a comer en el Moed de una manera dohak, es decir, a la fuerza, ¿sí? Y entonces por eso permito que se pongan en sal, porque a lo mejor se los pueden comer todos. Kihad y Shmuel abrulé, cuando, como aquello que pasó con Shmuel, que Abdulé, Shitin y Tzetze le dieron de comer más de 60, perdón, le dieron de comer un pez que pasó más de 60 veces que lo enjuagaron para sacarle de la sal. Beajal y comió. De la misma manera, Raba, Ikla, Lev, Lever, Resh, Galuta, Beabdele, Shitin, Itzetse, Beajal. Entonces también él, Raba una vez estuvo en la casa de Resh Galuta y le dieron un pez que para sacarle la sal, tanta sal tenía que lo tuvieron que enjuagar 60 veces y comió de él. Rav Ikla Leve Rav Shapir. Rav fue una vez a casa de Rav Shapir. Ahí tú le camayo Hau cabra. Le pusieron para comer un pez. Tilta bishula. Es decir, un tercio estaba mebushal, cocinado. Tilta milja. Un tercio puesto en salmuera. Tilta tavia. Y un tercio estaba asado al fuego. Amar Rab dijo Rab, Amar li Ada. Me dijo la persona que se llamaba Ada Sayada, que era un pescador. Cabra, los peces, Samuj lemisreje maale. ¿Sabes cuándo están más ricos los peces? Cuando están a punto de pudrirse. Amar Rab, y dijo Rab, Amar li Ada Sayada cabra tavia beajúa. Un pez que fue asado, lo tienes que comer con su hermano. ¿Qué es su hermano? Dice aquí la sal, porque los dos están en el agua. Azuque beabúa. Cuando se saca el pez el asado, hay que comerlo con su padre, que es con agua. Un mejele bebere. Y para comerlo, hay que mezclarlo con su hijo. ¿Qué es su hijo? El jugo que sale del pescado. Veiste ale abúa. Y hay que beber con él agua. Amar Rab dijo Rab. Amar li Ada Sayada. Me dijo Ada el pescador. Cabra, los peces, tajle, vejalaba, litón gufa, velo litón puria. Es decir, nos está diciendo. Entonces, estábamos hablando sobre Ada Sayada. Dijimos, vamos a repetir el anterior, de Amar Rab, Amar li Ada Sayada. Cabra, tavia beajúa. Es decir, el pez, cuando lo pesca, lo tienes que poner en su hermano. Su hermano dijimos que es la sal. Ahora, de azúcar, de abúa. Lo vas a cocinar en su padre. ¿Qué es su padre? Dijimos el agua. Majle bebere. Lo vas a comer con su hijo. ¿Qué es su hijo? Su grasa, la grasa que sale del pescado. Veiste ale abúa. Y cuando acabes de comer el pescado, bebe agua, porque está salado. Amar Rab dijo Rab, Amar liada sellada, mi hijo Ada el pescador. Cabra, tajle, vejalaba. Es decir, cabra, los peces, tajle, que es un tipo de verdura. Vejalaba y la leche, litón gufa, velo litón puria. Es decir, una vez que los comes,
es preferible caminar carga con ellos y camina mucho para digerir y no te vayas directamente a dormir. Amar Rab, y dijo Rab, Amar li Ada Tzayada, que me dijo Ada el pescador, cabra, tajle bejalaba, es decir, lo mismo, es los peces, esta verdura llamada tajle y los productos lácteos, maya veloshihra, es decir, cuando acá es preferible tomar después de ellos agua y no cerveza. Ahí si no tienes agua, shihra velojamra, mejor tomar cerveza y no tomar vino. Adran alach mashkim beta shelachim, adran alach mashkim beta shelachim, adran alach mashkim beta shelachim. Volveremos a ti, capítulo mashkim beta shelachim, be'ezrat Hashem ubeli neder. Con eso comenzamos hoy el segundo capítulo de Moed Katan. Dice la Mishnah. Ahora vamos a seguir hablando sobre las leyes del Moed, de Jola Moed, sobre los trabajos que se pueden permitir o no, y sobre Dabar a Abed. Lo que va a hacer ahora, sobre todo, es comparar a la persona en Jola Moed, su trabajo, con una persona que está Abel, que está de duelo. Mishafaj et zetav ve'ero Abel. Una persona hace aceite. ¿Cómo se hacía el aceite? Se ponían las aceitunas juntas y entre ellas se van a estar calentando unas a otras para ablandarse, y después se ponía una viga sobre ellos para empezar a aplastarla. ¿Y qué pasó? Esta persona cogió las aceitunas y ya empezó la producción, es decir, las puso en un recipiente que se llama el Ma'atán, y veró Abel, y de repente ocurrió que entró en duelo, o ones, o le ocurrió algún tipo de impedimento no voluntario, o she'ituhu po'alim, es decir, perdón, es decir, decimos ituhu po'alim, quiere decir que sus empleados le dejaron tirado, es decir, tenían que venir y no vinieron, y solamente empezaron a venir durante Jola Moed. ¿Qué hace? Toen Korah Rishonah, es decir, puede poner durante Jola Moed la primera viga. ¿Para qué? Para que empiecen a exprimirse y no se pierda mucho de esa producción. Humanijá, y la pone de la manera habitual, ¿sí? La Jara Moed, después de Jola Moed, es decir, la tiene que dejar hasta después de Jola Moed. Libre de la viuda, estas son las palabras de la viuda. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dice, Zolef vegomer vegaf kedarko. Es decir, que vierte las aceitunas en el lugar donde se exprimen y las exprime también la segunda vez y cubre los barriles donde puso el aceite, todo de la manera habitual. Pregunta la Gemara. Patach be'abel ve'siyem be'moed. Dice, nuestro sabio, en nuestra Mishnah, empezó hablando de una persona que está Abel, que está de luto, y acabó hablando de Jola Moed. Amar Rav Shisha, Bere de Rabidi, dijo Rav Shisha, el hijo de Rabidi, Zotomeret, así es como fue dicho. De Barima Mutarimba Moed, Asurim Bime Eblo. Las cosas que están permitidas hacer durante Jola Moed, por causa de una pérdida económica, está prohibido hacerlo para una persona que está de luto. Rabashi Amar, dijo Rabashi, lo mi valle que amar, lo mi valle beme habló de mi de Rabananhu. Es decir, que el Tana de la Mishnah no tiene por qué decir su ley, ¿sí? Y en Sarich Lomar, bime hablo, no es ni siquiera necesario decir bime hablo, ¿por qué? De Rabananhu, porque es una prohibición de Rabanán. Beshari, y está permitido la Asod Melachot Bemakoma Efsed, y está permitido hacer labores en un lugar donde hay una pérdida. El Afilu Moed, pero incluso en Jola Moed de Isur Melaja mi de Oraita, donde la prohibición de trabajar es una prohibición de Oraita. Bemakom Peseda Sharu Rabanán, ahí donde hay una pérdida, permitieron los sabios. Es decir, ¿por qué vine a hablar del Abel? Porque yo podía haber pensado, sí, Jola Moed, que es una prohibición de Oraita, ahí en el lugar de la pérdida se me permite. Entonces, a lo mejor, seguramente el Abel, que es una prohibición, que es una cuestión rabínica,
entonces también si hay pérdida me van a permitir. Entonces por eso viene la Mishnah para marcar ese hecho de que en esos casos incluso el Abel no tiene permitido trabajar para evitar una pérdida. Tanya Kabate de Rav Shisha, Bere de Rav Idi. Así se enseñó en una Mishnah, en una Breitá, según lo que dijo Rav Shisha, Bere de Rav Idi. Elu de Barim Haosim le Abel Bime Eblo. Estas son las cosas que se hacen, que otras personas pueden hacer para el Abel durante sus días de luto. Zetav Afujin, Toanin Lo. Si sus aceitunas ya están puestas en el Maatán, se le puede poner encima la viga para que empiecen a exprimirse. Bekadó la guf, es decir, unir tapar los toneles para que no se le estropee el vino. Upishtanó lehaalot mina mishra, sacar el pishtán, el lino del agua donde se lo lavaba y se lo trabajaba. Betzemaró lehaalot mina yorá, es decir, sacar la lana de ahí donde estaban tiñendo. Un marbitzim sadeu mishetagia onat hamaim shelo, es decir, se puede regar el campo de esa persona Abel, otra persona lo puede hacer cuando llega el momento en el que tiene que ser regado. La viuda, Omer dijo la viuda, Abzor imlo, incluso se puede sembrar para él, sedenir, un campo que ya fue labrado. Sadeja omedet lepishtan, y un campo en el cual se planta pishtán, se planta lino. Amrulo, le dijeron a Rabbi Yehuda, Imlo tizra bebajir, tizra beafil, dice, ¿por qué le vas a permitir sembrar? Si no siembra en este momento, en la primavera, va a sembrar en el otoño, ¿sí? Si no siembra en la primera temporada, sembrará en la segunda temporada. Imlo tizra pishtán, tizra miminajer, y si no siembra pishtán, lino, que siembre otra cosa. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer dijo Rabbi Shimon ben Gamliel, Zetav afujim, dijimos que si las aceitunas ya están puestas en el Maatán, en Shamuman, y no hay otra persona experta que sepa trabajar las aceitunas, Elahu, más que él, Kadó la guf, ve en Shamuman, es decir, su tonel ya está listo para ser cerrado y no hay nadie más que sepa cerrarlo más que él, Elahu, Pishtano lehaalot mina mishra, Betzemaró lehaalot mina yorá, ve en Shamuman Elahu, y Osulino, hay que sacarlo del agua y nadie más sabe hacerlo más que él, o la lana del tinte y nadie más sabe hacerlo más que él. Areze ya hace bisnia. Entonces esa persona que está de Abel puede hacerlo de una manera sanúa, es decir, de una manera recatada, que nadie le vea que está trabajando durante sus días de Abelut. Yater al ken amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Más que esto dijo Rabbi Shimon ben Gamliel. Y maya uman le rabim vesapar ubalan le rabim veguía eta regel en shamuman elahu areze ya hace. Es decir, si él es un trabajador experto en hacer algo que sea necesario para los rabim, para la mayoría, para el público, o un peluquero, o un balán, es decir, el que viene a calentar el agua del baño, de los baños públicos. Que todo esto sirve para qué? Para servir al público. Y llegó el momento del regel, es decir, que todo el mundo necesita lavarse y cortarse el pelo, y no hay otra persona que sepa hacerlo más que él, Areze Yase, lo puede hacer. Pero, Ha'arisin, Ve'achachrijin, Ve'akablanim, Arelu Yasu Ajerim Bishvilan. Pero aquí tenemos tres casos diferentes. ¿Qué es un aris? Un aris es una persona que trabaja en un campo, viene, habla con el dueño del campo, le dice, yo voy a trabajar tu campo y de lo que produzca te voy a dar, me voy a quedar con un tercio, por ejemplo, o la mitad. Esto se llama trabajar en arisut. Bien, el dueño del campo no quiere molestarse en trabajar el campo, viene alguien, va a trabajarlo para él, el dueño sale ganando y él sale ganando, su pago es un porcentaje de la producción. ¿Qué es el jarij? Jajrin, perdón. ¿Qué es? Que recibe un campo para trabajarlo y le da al dueño del campo una cantidad fija. Es decir, si normalmente el campo produce 100 toneladas,
dice, ¿sabes qué? Te voy a dar 1 tonelada, fija. Bien. Ahora, si el campo no produce 100 toneladas, te va a tener que dar 1 tonelada igualmente. Bien. Esa es la diferencia entre el aris y el jajrín. Ahora, el cablán, ¿qué es? El cablán es alguien que recibe un campo para trabajarlo y recibe una cantidad fija por el trabajo y el resto es del dueño. Entonces, todos estos, si ellos están Abel, otras personas van a tener que hacer el trabajo para ellos y ellos mismos no pueden hacer ese trabajo. A priori uno podría pensar, decir, bueno, pero no están trabajando para ellos. Y dice Ajamarim, es decir, las personas que llevan podríamos decir que eran como los taxistas, ¿no? Es decir, tenían un burro o un caballo y llevaban a la gente en burro o en caballo de un lugar a otro. Ve a Gamalim, o los camelleros. Ve a Safanim, o los balseros. Hare Elu, lo Yaasu. Entonces ellos, si están de Abel, no pueden hacer. Ve Mayu, Mujahim, o Mesuharim. Y si eran Majrijín o alquilados, Etzelajerim. Es decir, recordamos, el jajrín es el que recibe una cantidad fija de lo que, como dijimos, que le da al dueño una cantidad fija por el trabajo. Y el resto es del que trabajó. Entonces, por ejemplo, yo tengo una balsa, la balsa no es mía, pero yo soy el que navega de un lado a otro del río. Y el dueño de la balsa recibe todos los meses de mí 1000 shekel. Y el resto de lo que yo gane más o gane menos, es para mí. Entonces eso es el mujrajín. Muscarín es una persona que es empleada. Es el ajerim, arelu yasu. Entonces ellos sí pueden hacer el trabajo. Ahora, si el abel es sahir yom, es un empleado temporal, es decir, que y afilu beira jeret, que está en otra ciudad, nadie sabe que él está de Abel, lo yace, que no haga el trabajo. Y Maitam, el eje tajerim bellado, si el trabajo de otras personas depende de él, por ejemplo, que él tiene que tejer para otras personas una tela, para que Afalpi, Shebekibolet, a pesar de que sea como un cablán, es decir, hemos dicho que a él se le paga tanto, ¿sí? Y hace el trabajo en el tiempo que va a hacer. ¿Qué le interesa a él? Hacerlo lo más rápido posible, porque si acaba el trabajo puede empezar otro. Lo ya hace, entonces si está el que no haga el trabajo, Afalpi, Shebekibolet, a pesar de que está trabajando como cablán, está prohibido. Velomi valle, Shena Kibolet. Atraba, Kibolet, que dice dame. Y dice, ¿por qué me vienes a hablar justamente del Kibolet, del cablán? Al contrario, el cablán parece que está trabajando para sí mismo. Porque el trabajo es su propio interés. El AEMA, entonces ven ahí, ven Kibolet, ven Shena Kibolet, lo de hace. Ya sea que sea en cablanut o no en cablanut, que no haga el trabajo. Ahí también las tobillada Jerim, si su trabajo depende de otras personas. Bebe todo ya a su, beba y tajer ya a su. En su casa que no lo haga, en casa de otra persona que sí lo haga. Marión bere de Rabín, Marión el hijo de Rabín, Umar bere de Rabaja bere de Raba, Imar el hijo de Raba, que es el hijo de Rabaja, perdón, el hijo de Raba. Abeleuau Gamla de Tora, tenían en común en Shutafut, tenían 2 toros, cada uno tenía un toro que se les ponía junto al yugo y lo alquilaban para llevar una carreta o para arar el campo. Es decir, que los dos tenían la mitad del negocio entre cada uno de ellos. ¿Qué pasó? Y trabe Milta, Bemar Bere de Rabaja Bere de Raba. Ocurrió que Mar, el hijo de Rabaja, el hijo de Raba, tuvo que guardar a Belut. Ufaske Legamale, ¿qué hizo? Sacó su toro del yugo ya no había 2 toros, no podía trabajar. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Gabra Raba, gran persona, Adam Gadol, que Marbere de Rabaja, una persona tan grande como Mar, el hijo de Rabaja, Abidaji hizo así, Nehi,
Del ifseda di de lo hayesh. Dice, yo entiendo que por su propia pérdida no se va a preocupar. A de ajerim lo hayesh, pero por la pérdida del otro, de su socio, no se va a preocupar. Beataña, si se enseñó en una breita, y mayu muskarim o mujerajim etzelajerim, acabamos de decir que si estaban empleados o eran mujerajim para otras personas, harelu yasu, van a hacer el trabajo. Vehu sabar adam hashubani, es decir, a priori no tendría que haber sacado, podía haberse arreglado con el otro que tenía el otro toro, para que él no pierda su trabajo, el que no estaba de Abel. Entonces, ¿cómo respondió? Dijo, no. ¿Por qué dice así? Adam Hashubani, yo soy una persona importante y no quiero que la gente me vea que yo dejé a mi toro trabajar estando yo de Abel, y entonces la gente aprenda y lo haga de una manera errónea. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Nos encontraremos Bezrat Hashem para estudiar el siguiente Daf, Hizku, Veimsu.